Moltes gràcies. Això m'ho acosto una mica, no? Així? Ahora se oye, ¿no? Pues tengo el honor de sustituir a Begoña Román, como estaba puesto en el programa, y la gran responsabilidad de sustituir a alguien con un bagaje intelectual y ético tan importante. Seguramente la mayoría de ustedes ya la conocen, con lo cual les pido la indulgencia de estar sustituyendo a alguien con un discurso tan bien elaborado y tan potente, ¿no? Y para entrar ya en el tema, yo quisiera enlazar con una de las primeras palabras del texto de Jordi Gol, no para justificar la presencia de un filósofo aquí, pero sí para aclarar una cosa que me parece muy importante, es que los planteamientos filosóficos forman parte de la realidad. La idea de que existe un mundo de las ideas descajado y separado del mundo empírico es un tópico, un mito que creo que hay que empezar a desmontar. De hecho, sobre todo, una de las disciplinas más potentes de la filosofía tiene como objeto pensar la realidad y transformarla prácticamente, transformar la actividad de las personas, que es la ética. Desde Aristóteles tenemos muy claro que una ética que nos sirva para aplicarse a la vida de las personas, a buscar la buena vida y lo que él llamaba felicidad, la eudemonía, no sirve, no tiene ningún sentido. Con lo cual, la ética ya nos trae directamente a planteamientos que buscan cómo se pueden realizar en la práctica, en el mundo real, aquellas cuestiones que determinadas personas se dedican a pensar, pero que en realidad no están pensando en cosas que están fuera del mundo, sino en cosas que pertenecen a la realidad. De tal manera que la idea de una supuesta división entre lo teórico y lo práctico aquí no tiene demasiado sentido. Si se piensa para actuar y se actúa, y cuando se actúa se tiene en la mente elementos que provienen de determinado, podríamos decirlo así, de un nivel intelectual en el que hay conceptos, ideas, valores, creencias que nos influyen. Y en esa mutua retroactividad es donde nos encontramos cada día, en la práctica cotidiana. Es decir, en la acción de ustedes como profesionales cada día se encuentran diariamente con dilemas éticos. Y esos dilemas éticos tienen una respuesta en el mundo de la ética a través del trabajo de personas que se dedican pues, a reflexionar sobre esos problemas para que vuelvan otra vez al mundo práctico. Es una retroalimentación, ¿no? Y de entrada ese es el espíritu de la ética aplicada, ¿no? O de la ética práctica, dependen cómo le quieran llamar. Y es un poco el espíritu también de la bioética y el que quiero traer aquí con el análisis de la cuestión de la cronicidad, ¿no? Y un primer elemento importante es que, como reflejaba en el texto, es que la cronicidad, claro, nos afecta a todos, ¿no? Claro, los primeros afectados son los enfermos, pero también las familias y también los profesionales, el sistema sanitario y en general la sociedad. Con lo cual, si es la sociedad entera la que está implicada con estos problemas, evidentemente nos implica a todos. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de que haya una implicación general, como ocurre de hecho con todos los problemas importantes, sí que hay una parte en concreto que son los principales afectados, que son los enfermos mismos. Por lo tanto, los enfermos, podríamos decir, si esto fuera una película, tendrían el rol del protagonista. Pues claro, también una película no se puede hacer sin actores secundarios. De hecho, muchas veces reciben más premios los actores secundarios que los protagonistas, con lo cual la coherencia total del sistema nos hace pensar en lo que decíais al principio, el título de la jornada, ¿no? Bueno, las partes y el todo son mutuamente autorreferentes. Pero a pesar de esto, desde el punto de vista ético, nosotros tendríamos que centrarnos, focalizar, hacer un zoom para ver quién es el principal afectado, en este caso, los enfermos, ¿no? Y siguiendo con la idea de los elementos fundamentales de la ética, lo que está claro es que los problemas éticos tienen una necesidad imperiosa, y es que esos problemas sean resueltos por los propios protagonistas. Y si, en este caso, por los protagonistas principales. Entonces, a veces me olvido las gafas, entonces empiezo a forzar la vista.
que sean ellos, que sean los enfermos, los propios afectados, los que deban de solucionar sus problemas. Es evidente que es así porque son los protagonistas, como decíamos, pero que los tengan que solucionar no quiere decir que los tengan que solucionar solos. Ese es un elemento importante, porque desde un punto de vista ético, como decía, el hecho de que alguien se apodere de la capacidad de otra persona para decidir por ella quiere decir que está suplantando su autonomía, su capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, es evidente que si consideramos que la autonomía es un principio fundamental para poder considerar digámoslo así, la manera de superar los problemas en cuanto uno decide por sí mismo, según sus propios criterios, qué opción tomar, la sustitución de esta capacidad significa la anulación de la persona. Por lo tanto, la voz principal a escuchar es la de los enfermos, ¿vale? Siguiendo con este razonamiento, un segundo punto que me gustaría subrayar es que el concepto de autonomía es, como sabemos, fundamental y irrenunciable, porque si renunciamos a él, es muy probable que caigamos en el concepto contrario, que es el paternalismo, que es precisamente cómo nos apoderamos de las opciones de vida, de las verdades propias, de los conceptos que articulan la vida de uno mismo, cómo nos apoderamos de ellos y los sustituimos por los nuestros, de tal manera que actuamos como si esa otra persona no tuviera capacidad y criterio propio. Por lo tanto, nos encontramos ante este principio general. La autonomía es un principio irrenunciable, pero es un principio general. Es decir, es un principio que marca, que delimita la acción de tal manera que salirse de ese marco de la autonomía implica caer en el ámbito del paternalismo. Pero también nos damos cuenta que, a pesar de todo, la complejidad humana, y más la complejidad que se da en situaciones de enfermedad crónica, también requiere la necesidad de ver el caso concreto. Es decir, por un lado tenemos la idea de que el marco general es la autonomía, pero cada individuo, cada situación, cada persona, cada situación, cada familia es especial y es diferente. Entonces, la complejidad humana en general y la de la cronicidad en especial también nos obliga a ver cómo esa autonomía se plasma o se refleja en cada caso concreto. Es decir, si aplicásemos esa idea de la autonomía de una manera absoluta y total, caeríamos en el hecho de decir que toda persona tiene en cualquier momento de su vida y en toda situación la capacidad para decidir. Y eso no es siempre así. Hay momentos en los que no podemos decidir o tenemos, digamos, no tenemos el ánimo de decidir, o incluso queremos que otro decida por nosotros, ¿no? Y en ese momento es cuando hay que ir al zoom, ¿no? Y ver la imagen aumentada de esa situación. Por lo tanto, se nos plantea este dilema de cómo articulamos esos dos principios. El hecho de mirar el caso concreto y tener en cuenta a la persona concreta con su situación específica, y cómo, al mismo tiempo, mirar el caso general, cómo, al mismo tiempo, tener en cuenta ese principio básico del cual no queremos desprendernos, ¿no? Por lo tanto, universalidad del principio por el otro y particularidad de la situación en concreto por el otro lado. Y aquí, pues, sí que quiero apelar a un filósofo, uno de los principales que fundan la tradición filosófica occidental y, en particular, también la ética, que es Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles nos dice que la virtud es un término medio entre dos extremos. ¿Qué quiere decir esta idea? Quiere decir que el ser humano es una entidad compleja que no puede escapar de sus determinaciones, de sus complejidades. Él ponía como ejemplo las pasiones, es decir, todo ser humano, todo, absolutamente todo, está sometido a las pasiones. El problema no es que el ser humano esté sometido a las pasiones, el problema es que se deje llevar por el exceso en un lado o por el defecto en otro. Por ejemplo, el placer. Dirá Aristóteles, aquel que busca el placer sin medida es, dirá él, un licencioso y por tanto acabará por no ser feliz, porque dependerá de algo que lo hace esclavo.
pero aquel que no quiere saber nada, que rehuye, que es ese asceta que se encierra en sí mismo y que no quiere saber nada del placer, caerá en el mismo vicio, pero en el extremo contrario. El ser humano, por lo tanto, es un término medio. Por lo tanto, si buscamos una virtud entre un término medio, o sea, una virtud como término medio entre dos extremos, ¿cuáles son esos dos extremos en el caso que aquí nos ocupa? Por un lado tendremos la absolutización del principio de autonomía, que puede llegar al extremo de dejar sola a la persona, es decir, respeto tu autonomía tanto que no quiero ni siquiera darte ni un consejo, ni una ayuda, ni un apoyo. Aquí tienes el problema, lo debes solucionar tú. ¿Cuál es el otro extremo contrario? Por defecto, sería el hecho de absorber a la persona por considerarla no capaz en ningún momento de decidir y, por lo tanto, deshacer y hacer desaparecer esa idea de autonomía. ¿Dónde está el término medio? Pues en la manera de cuadrar ese respeto a la autonomía personal al mismo tiempo que nos podemos ofrecer para ayudar a la persona en su complejidad. Por lo tanto, esa idea pasa básicamente por un concepto muy interesante que es acompañar. Acompañar en la toma de decisiones. Pero acompañar en la toma de decisiones tiene que quedar muy claro que no quiere decir sustituir las decisiones del otro por las propias. Quiere decir ayudar a que tome sus decisiones. Por lo tanto, implica otro concepto fundamental, que es tratar de manera diferente a los que son iguales en derechos. Es decir, todo el mundo tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, pero todo el mundo expresará ese derecho de maneras diferentes, o incluso, desde su propia libertad, considerará que no quiere hacerse cargo de ese derecho, y que por lo tanto puede ceder a otra persona esa capacidad de decisión. Por otro lado, también atender a las particularidades de cada uno no implica desentenderse de la de los demás. Es decir, al mismo tiempo tenemos que jugar con el hecho de que, sobre todo en el mundo en el que estamos hoy, a día de hoy, puede ser que atender en exceso las necesidades de uno implique desatender las necesidades de otro. Por lo tanto, también hay otro principio que actúa ahí, que es el principio de justicia. Cómo podemos, además, armonizar las diferentes demandas de tal manera que ninguna de las demandas sobrepase la posibilidad para que haga que exista una carencia en una tercera persona. Por lo tanto, para establecer ese acompañamiento está la idea de que podemos cooperar compartiendo un fin. La cooperación implica que tenemos un fin común al que queremos llegar y en el que ponemos nuestro fin, nuestra meta, para llegar estableciendo unos fines intermedios hasta que llegamos a ese punto. Pero claro, aquí hay una cuestión que debe de quedar muy clara, que es que ese fin, a partir del cual podemos cooperar y nos permitirá establecer los fines secundarios para llegar a él, no lo definimos nosotros, lo define el enfermo, lo define la persona. Que lo define la persona, ¿qué quiere decir? Que, por un lado, chocamos con determinados límites. Uno de ellos es el de la justicia, es decir, habrán cosas que no se podrán hacer porque no podrán ser hechas para todos. Otra cuestión distinta es si eso es realmente justo. Y lo que quiero decir que, a lo mejor, si no llegamos a todos es porque los recursos que tenemos para todos no están distribuidos como debían estar distribuidos. Pero eso ya no es solamente una cuestión ética, es una cuestión política. O sea, si hay carencia de recursos, a lo mejor es porque esos recursos no están distribuidos como debían de estarlo. Pero eso nos llevaría al discurso político. Si nos centramos en el discurso ético, tenemos recursos para distribuir entre todos. Con lo cual, una primera barrera es qué podemos hacer para que podamos redistribuirlos en igualdad. Pero, además de eso, existen otros límites que son jurídicos, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, también ahí entramos en otro terreno, porque las cosas que no se pueden hacer por ley quiere decir que la ley las prohíbe, pero la prohibición que establece la ley es una prohibición legal que muchas veces choca con una prohibición legítima. Legitimidad y legalidad no van de la mano siempre, con lo cual estamos ahora en un problema jurídico. Si hay cosas que no se pueden hacer porque la ley las prohíbe, quizá lo que hay que hacer, de la misma manera que en el caso anterior había que modificar la política,
En este caso hay que modificar la legislación, pero también es un límite. Y otro límite sería los medios técnicos. Hay cosas que son imposibles de hacer, y con medios técnicos no me refiero exclusivamente a los medios tecnocientíficos, sino a los medios profesionales, ¿no?, que podemos hacer. De esto volveremos otra vez un poco más adelante, ¿no?